11 de la mañana con 2 minutos. Atención con esto, el Ministerio de Salud detalló cómo será el calendario de vacunación contra el COVID-19 tras el inicio de la fase de apertura. Desde el lunes 10 de octubre hasta el domingo 16 corresponderá la inoculación a las personas de 3 o más años de edad que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 22 de mayo de este año. En ese periodo también se inoculará a los inmunocomprometidos y funcionarios de la salud que se hayan vacunado por última vez el 19 de junio. Además, durante esa misma semana se vacunará a personas de 3 o más años que hayan recibido su segunda dosis o dosis única hasta el 19 de junio de 2022. Y por último, las niñas, niños y adolescentes que hayan recibido su segunda dosis hasta el 19 de junio también podrán acceder a la vacuna de refuerzo durante la próxima semana. Bueno, y hoy se cumple una semana desde que comenzó a regir la fase de apertura, donde se eliminaron las mascarillas obligatorias y el pase de movilidad. Vamos a conversar del balance de estas medidas con el director del Centro de Ciencia y Vida, Tomás Pérez Acle. ¿Cómo está, Tomás? Bienvenido a CNN Chile. Hola, José Miguel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tu tiempo, Tomás. Bueno, ¿qué balance haces a una semana de esta flexibilización, de la eliminación del uso de mascarilla y de la descontinuidad del pase de movilidad? Bueno, probablemente este balance tiene dos componentes esenciales. Uno tiene que ver con la libertad que se siente en las personas, que yo mismo siento y que probablemente las personas en nuestras familias estamos sintiendo, el hecho de no tener que estar obligados a usar la mascarilla en nuestro diario vivir, salvo probablemente en ciertas ocasiones, cuando ingresamos a una farmacia, cuando vamos a algún centro asistencial y probablemente y también deberíamos usarla cuando usamos transporte público. Se ve y se siente una libertad que ya hace muy rato que nos hacía falta. Estábamos bastante cansados, sometidos al estrés de las mascarillas y a la constante presión por parte de la información que recibimos tanto de las autoridades como de los medios sociales. Por lo tanto, yo diría que hay un balance positivo en ese sentido. Sin embargo, el lado negativo, y que era completamente esperable, es un aumento de la infección, que ya estamos viendo. Estamos viendo números que, si bien es cierto, son bajos todavía, están subiendo. El país entero está aumentando la infección y es algo que se va a mantener y seguramente vamos a enfrentar aumento de casos durante las próximas semanas. Por lo tanto, ese es el lado negativo de esta balance. Sí, vamos a profundizar en eso en los próximos segundos, pero tiene mucho sentido lo que tú señalabas recién, Tomás, respecto a esta fatiga pandémica, podríamos llamarlo de alguna forma, que existía ya después de tanto tiempo utilizando la mascarilla, y no sé si te ha pasado, y esto ya desde una vereda personal, pero como que uno sale a la calle después de esta primera semana y como que siente que le falta algo todavía por llevar después de tanto tiempo y con la costumbre de portar la mascarilla. Me pasa todavía constantemente cuando tengo que salir y digo, me falta algo. Bueno, y es la mascarilla que hoy día al menos en la mayoría de los lugares no es necesaria, solo en los recintos de salud. Claro, sí, por cierto. Me ha pasado que instintivamente me he devuelto a mi casa o a mi oficina y me acuerdo que no tengo que usar la mascarilla. O a veces todavía ando con mascarilla en el bolsillo, ¿no? Por cierto que se nota una libertad, se nota un relajo, pero ese relajo hay que entenderlo bien. La COVID no se ha ido, no se va a ir nunca. De hecho, te voy a dar un dato que me parece súper importante. Hoy día la COVID-19 es la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Esto significa que después del ataque cardíaco y el cáncer, que son las primeras dos causas de muerte en Estados Unidos, tenemos establecida la COVID-19 durante los últimos 2 años. Lo más probable es que se va a quedar establecida dentro de las primeras causas de muerte en Estados Unidos y en el mundo durante muchos años, hasta que logremos desarrollar vacunas suficientemente robustas que no solamente nos protejan del desarrollo de una enfermedad grave, que es el gran componente hoy día, sino que también incluso baje la infección. Por lo tanto, estamos enfrentándonos a una situación nueva, aparece una nueva causa de muerte en la humanidad establecida, y por lo tanto tenemos que vivir esta realidad donde ahora estamos enfrentando esta situación. Es cierto que de mayor libertad, pero de ninguna manera significa que tenemos que relajarnos. Me parece una extraordinaria medida que las autoridades hayan llamado a la vacunación ahora con esta vacuna bivalente, que es una vacuna que nos protege tanto contra la cepa original, que ya prácticamente no existe, y contra la variante Omicron y probablemente las variantes que descienden de ella. Así que es de todas maneras una buena noticia.
Sí, Tomás, tú decías recién, hago un balance positivo de esta primera semana, pero por otro lado también decías el lado negativo es que había un aumento en los contagios. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cuánto tendrían que aumentar los contagios? ¿Cuántas personas debieran estar hospitalizadas para que volvamos a tener ciertas medidas restrictivas? Es importante ponerse en ese escenario para no bajar la guardia. Claro, es cierto. Mira, estamos en esta nueva etapa de la pandemia. Ya, hemos sufrido varias etapas de la pandemia. Cuando llegamos en 2020, cuando aparece este virus, se dispersa por la población, estimamos que más o menos un 2,5% de todas las personas que capturaban la enfermedad, iba finalmente a terminar en condición de UCI. Ese 2,5% empezó a aumentar cuando llegó Gamma. Gamma es la variante que emerge en condición de alta infección en Brasil. Y llegamos más o menos al 7,5%, llegamos a un número muy alto de todas las personas contagiadas con COVID-19. Hoy día ese porcentaje es menos del 0,5%, un porcentaje bajo. Menos del 0,5% de las personas que capturan el virus, que se infectan hoy día, llegan a condición de UCI. Y eso es lo realmente relevante. Hoy día tenemos que fijarnos específicamente en qué está pasando con ese indicador, cómo se mueve el indicador de ingreso a las UCI para empezar a tomar medidas en el corto plazo. ¿Okay? Esto es un efecto claro y preciso e indiscutible de la vacunación. Si no fuese por la vacunación, estos números serían muchísimo más altos, serían más o menos cerca del 2,5 o 3%. ¿Okay? Ese es un componente. Pero el otro componente, y por lo tanto, en el corto plazo, lo que más nos importa hoy día es cómo responde el sistema sanitario, claro, particularmente cómo aumenta el ingreso a la UCI. Pero en el mediano o largo plazo tenemos que preocuparnos de una situación que la verdad es que se discute bastante poco en los medios nacionales, probablemente por esto que tú señalas de la fatiga pandémica, pero que a nivel internacional ya los investigadores sabemos que existe y es algo que nos vamos a tener que enfrentar en el futuro, y es lo que se llama la COVID larga o la COVID persistente. Hasta un 30-40% de las personas que desarrollan síntomas podrían quedar con algunas secuelas hacia el futuro. Ese es un punto interesante, si pudiésemos profundizar más en aquello, Tomás. Claro, mira, durante el año 2020-2021, ¿ya?, de manera anecdótica se fueron relatando casos de personas que una vez que sufrían COVID quedan con algunas secuelas. Secuelas muy simples que pueden ser un carraspeo o un cambio de voz, hasta cosas un poco más complejas como un cansancio progresivo, hasta situaciones bastante complejas como puede ser lo que se llama la neblina mental, esta idea de que tenemos menor capacidad intelectual o una fatiga crónica o una incapacidad de ejercer fuerza, incluso hasta una especie de peristaltismo, es decir, una contracción involuntaria de los músculos. Entonces las secuelas de largo plazo de la COVID-19 todavía no las entendemos muy bien. Sabemos incluso hoy día que hay personas que ya han tenido secuelas por más de 2 años. No sabemos por cuánto tiempo estas secuelas se van a mantener. Pensábamos al principio que muchas de estas secuelas podían ir pasando con el tiempo, pero hoy día ya se está convirtiendo en un problema de salud complejo hoy día, sobre todo cuando consideramos que hasta el 30 al 40% de las personas que tuvieron un COVID sintomático podían desarrollar algún grado de síntoma. Imagínate que si asumimos, claro, esto es un dato bastante certero, ¿no?, que si asumimos que más de la mitad de la población humana, se contagió por COVID, un porcentaje muy alto, puede ser 30, 40% de las personas que tuvieron síntomas, van a desarrollar algún grado de secuela que va eventualmente a ser permanente. Por lo tanto, en el futuro, en 10, 15 años más, nos vamos a enfrentar a un problema de salud pública que no conocíamos, que es las secuelas prolongadas de esta enfermedad, que todavía no entendemos exactamente a qué se deben o cuánto tiempo permanece. Y en ese sentido, Tomás, ¿te hace sentido, valga la redundancia, la incorporación al plan GES de la rehabilitación por COVID-19? Por cierto, también es una muy buena señal. Eso quiere decir que las autoridades están pendientes de esta situación. Hay que ver efectivamente qué tanto de lo que significa la rehabilitación, claro, va a cubrir. Una cosa es una rehabilitación, por ejemplo, saliendo de la UCI. Hay personas que tienen que aprender a caminar nuevamente, pero otra cosa son estos síntomas que llamamos de la COVID larga, que eventualmente podrían tenernos complicados durante varios años, probablemente décadas. Ojalá que no sea el caso, ojalá que de aquí a algunos años más estas condiciones desaparezcan, pero lo más probable, de acuerdo a la información que tenemos, probablemente, principalmente proveniente de estudios internacionales, nos damos cuenta de que
son secuelas que van a ser de largo plazo y que incluso algunas van a ser crónicas y van a acompañar a los pacientes toda la vida. Sí, vamos a estar bien atentos a esa cobertura. Tomás, bueno, tú decías el COVID nos va a acompañar probablemente siempre, tal vez no en la misma medida que hemos vivido en los últimos años, pero el hecho de que estemos en una pandemia es otra cosa, es otra calificación. ¿Qué tan lejos estamos de poder decir la pandemia se terminó? Pensemos, por ejemplo, en el virus del SIDA, el virus HIV que provoca esta enfermedad que llamamos el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, aparece a mediados de los 80 en el mundo occidental, aunque se tenían registros en África desde varios años anteriores, y emerge como una pandemia. El virus del SIDA se dispersa por todo el mundo y entonces se asume la pandemia del virus del SIDA. La pandemia del virus del SIDA permanece hoy, incluso después de casi 40 años de los primeros casos. Por lo tanto, hablar de que la pandemia se acabó es un error. En este caso hablamos de un virus que es pandémico, que se estableció como un virus que va a estar permanentemente circulando en la comunidad, en las personas. Por lo tanto, lo que de alguna manera podríamos decir que pasó a una etapa distinta es la emergencia sanitaria. Esta emergencia que se dio porque no teníamos tratamientos, porque no teníamos vacunas. Y por lo tanto, hoy día estamos enfrentando una situación distinta donde ya existen tratamientos, que de alguna manera también nos dan esta idea de que es menos severo el COVID hoy día, pero más bien tiene que ver con estos tratamientos disponibles. Pero por sobre todo con la alta tasa de vacunación, y aquí aprovecho de hacer un llamado, existen casi 6 millones de personas que no han recibido su segundo refuerzo. Existen casi 3 millones de personas que ni siquiera recibieron las dosis de refuerzo, sí, claro. No estamos hablando de segundo refuerzo. Por lo tanto, el llamado principalmente es a que la población se vacune, porque la mejor forma de mantener esta libertad que tanto nos gusta, esta idea de sacarnos las mascarillas, pasa, entre otras cosas, por un alto grado de vacunación. Claro hay que aprovechar que tenemos una situación muy excepcional en el mundo. Somos uno de los países que tiene mayor cobertura de vacunación y ahora que se vienen estas vacunas bivalentes hay que aprovechar la oportunidad. Es clave para evitar una enfermedad grave. Tomás Pérez Acle, director del Centro de Ciencia y Vida, muchas gracias por tu tiempo con CNN Chile.